llegaron a 600, Pedro. ¿Cómo te va, Orió? Muy bien, aquí Yo estamos. vi ahí tu columna muy buena. No, yo quería, déjame decir algo de eso. ¿Viste cómo anda ustedes ven que yo tengo debo desde 3 o 4 semanas hablando del PLD, para recordarle a los que hoy militan en ese partido los orígenes y cómo debe ser la evolución de un partido. Por ejemplo, en esta semana quise decirle que el PLD nació en Gascue. Nació en la zona colonial y en la zona universitaria. No nació en Pesebre. No nació en Pesebre. Nació donde estaba la clase media, incipiente, pero clase media al fin de ese tiempo. Es seguridad decirle que la única manera que esa pequeña burguesía de los barrios que formábamos nosotros no infectara al PLD, Juan Bosch lo previó, que era la educación política. Sí. La educación política ha fallado en el PLD y en esa misma manera aumenta la infección. Sí. Porque los pequeños burgueses no tenemos ideología. El único que nacen con ideología son los obreros y los burgueses. La que más se acerca por la academia, por el acercamiento a la academia que tienen, es la clase media, que quiere decir los sectores más altos de la pequeña burguesía. ¿Es correcto? Así es. Así es. La única manera de nosotros cuando entramos a un partido, los pequeños burgueses, hay que desinfectarnos. Hay que desinfectarnos. ¿Cómo? Con la educación política. Eso, espérese, quédese ahí. Juan Bosch le dijo, mira, un comité patriótico y popular, que era lo más... Ahí a ver cómo te va. Primera desinfección. A ver si tú eres gente. Luego un círculo de estudio o una desinfección mayor. Y luego tú podías ser miembro. Así era que podíamos entrar los pequeños burgueses al PLD. Ahora se fuñó todo, porque ahora son comités electorales y cosas. Entran con toda la infección, que es, ¿cómo se dice?, contagiosa. Los pequeños burgueses contagian y dañan a los partidos. Lo que no dañan a los partidos son los obreros y los burgueses, porque no piensan con el estómago. El obrero ya es obrero, sabe que tiene que trabajar para vivir. El burgués sabe que tiene que explotar al obrero y tiene que convivir para generar plusvalía. Lo que está en el medio son los que no sabemos por dónde vamos. Yo dije que en el 1979 renunciamos del PLD. Mentira, que era por un problema ideológico. Estábamos cansados, queríamos tener mujeres, queríamos beber trago para la calle, queríamos como ya los pequeños burgueses, porque la sociedad comenzó a tener cierta movilidad y entonces Juan Bosch era un patrón demasiado estricto. Había que trabajar 24 horas. En el PRD no había que trabajar nada, ni en ningún partido, solo en el PLD. Y en la izquierda. No, el PSD había que... La izquierda era terrible. Pero en el PLD estaba fundamentalmente integrado por pequeños burgueses. Sí, señor. Que la única manera que no hubiesen dañado ese partido, o que no lo dañarían, es con la educación política, como al país también. Eso se fue perdiendo. Ahí lo dejo. La izquierda favoreció a Sonia Estrella, ella fue mi única novia. ¿Cómo tú Sonia te está oyendo? Oye, no vuelvas más. No vuelvas más. Eso, porque tú vives en esta cosa. Sí, para dañar... Probablemente tú hayas sido el único novio de Sonia. Yo no estoy seguro que tú hayas sido, ella haya sido la única novia. Mira, está don Héctor aquí. Hoy es el día 19 de marzo. Para el país. Hoy es el día de la batalla de Asua. Cuéntanos. Ese día hay que resaltar que fue un día para la República Dominicana difícil porque se conocía ya, Haití estaba en un movimiento de tomar República Dominicana por el sur y por el norte. Entonces el día 19 de marzo se da la batalla de Asua. Ahí el comandante de esa batalla fue el general Pedro Santana y entre las figuras más importantes que estaban ahí, o sea, el coronel Antonio Duvergé, que fue una figura clave en esa batalla. Cargador de infantería, ¿verdad? Sí, Vicente Noble, que se destacaron ahí, de manera que cuando ven esa calle Vicente Noble, que en ocasiones la gente a veces se pregunta, ese Vicente Noble, que fue uno de los próceres de la batalla del 19 de marzo. ¿Qué importancia tuvo esta batalla? Que esa batalla fue la que el gobierno haitiano le confirió mayor importancia. Sí. Le confirió toda la importancia porque él consideraba el gobierno haitiano que movilizar 30.000 hombres, como anunció el presidente Charles Herald, comandado por el presidente haitiano, eso iba a ser demoledor.
Él incluso había anticipado que iba a descargar toda su ira sobre el pueblo dominicano, porque él le había pedido al pueblo dominicano que volviera a Haití, que abandonara el proyecto de nación y que se integrara como parte del pueblo haitiano. Y la respuesta de ASUA fue esa. El gobierno haitiano en horas estaría su presidente en una situación difícil, porque hasta su vida se puso en riesgo con la manera en que la República Dominicana reaccionó. Hay que destacar que las condiciones geográficas para los dominicanos fueron muy importantes. Ustedes ven donde está el monumento allí en el número de ASUA. Para que tengan una idea, imagínense lo que era colocarse una artillería arriba y hombres que tenían que pasar por ahí para subir, lo que iba a ocurrir. Y eso también contribuyó Rodaron mucho. muchas cabezas. Sí, porque dicen que cuando subían, ya usted sabe lo que pasaba ahí. Y Haití perdió esa batalla. Dice Manegonte que uno de los beneficios que tuvo la tropa dominicana es que el sol le daba de frente imagínese, a los haitianos cuando venían. Imagínese usted lo que era subir ahí con ese calor. Y la gente arriba. Y el solazo de frente. Y la gente arriba con un machete vaciado, como dicen. Vaciado. Para cortarte. Ya tú sabes. Él es ahí. Y en este día, pero fíjense lo que pasó. El general Pierrot, que iba por el norte, el día 19 de marzo logró pasar Dajabón. Es decir, que seguía su recorrido hacia el norte, porque el propósito era tomar República Dominicana por el sur y por el norte. ¿Qué pasó? Al caerse el presidente Gerard, que perder la batalla en Asua, eso dio lugar incluso a una situación de confusión. Porque usted sabe lo que hizo Pierrot. A Pierrot le han dado la información que Gerard murió, que cayó en la batalla de Asua. ¿Y usted sabe lo que hizo ese verdugo? Puso los pies. Sí, claro, porque no la presidencia de Haití, coger el poder en Haití, porque se mataron al presidente. Sí. Y eso daría lugar también a se devolvió. Y ya usted sabe lo que pasaría. Perdió la batalla del 30 de marzo y luego esa pasada de querer ir a Haití pensando que el presidente se había muerto. Usted sabe la consecuencia, lo que viene después. Lo cierto es que estas dos batallas, la de Asua que es la del 19. La del 19 de hoy, fueron de nuevo otro 1844. Otro estímulo para los dominicanos. Otro estímulo para los dominicanos de que la República proclamada el 27 de febrero era una realidad y que era la expresión del pueblo dominicano. El ejército haitiano estaba muy bien configurado, porque tenía toda la vida. Todo lo tenía. Estamos hablando de 44, de 1804. Tenía 40 toda la años experiencia. Toda la experiencia la tenía. Y lo otro es el estímulo. Imagínense usted ir en un frente que va el presidente comandando. O sea, que el comandante es el presidente. Imagínense lo que eso significaba para los haitianos en ese momento. Lo cierto es que hay que recordar honores a estos próceres de la batalla del 19 de marzo. Hoy el presidente va a estar allá en Claro, hoy hay desfile en Asua, porque hoy se les rinden honores en Asua a los próceres de la batalla del 19 de marzo. Y eso es bueno en este tiempo. Ese fue el asuanos se les sube el orgullo. Es que ese fue el bautizo de la República, el bautizo de fuego. Y se terminó de coronar con Santiago el 30 de marzo. Los haitianos quemaron 3 veces Asua. Sí, 3 veces, porque era parte de la estrategia. Cuando perdían, fíjate que lo habían hecho con los franceses primero. Cuando los haitianos perdían, en el camino eliminaban a todo el que veía blanco, porque presumían que era francés o descendientes de franceses. Y quemaban todo. Eso es lo que explica que se van a las zonas altas. Mucha gente blanca va a la zona alta para protegerse, porque cuando los haitianos perdían, iban en retirada, mataban a todo lo que encontraban en el camino. Y eso es lo que explica una matanza como la de Moca de 1805, que pierden de los franceses. Cuando pierden, van de retorno a Haití y matan a todo lo que encuentran en el camino. Esa era era parte de su estrategia de guerra. Y como dice Orión, a Asua la quemaron varias veces. Sí, porque estaba en el camino. Sí, por eso se iba a Asua. Yo creo que por eso lo echaron un poco más para allá en el municipio, porque contra cada vez que... De manera que honores a los próceres del 19 de marzo, en este día. Y saludamos a los asuanos y a todo el sur por esa... Porque como dice Pedro, esa fue la batalla. Esa fue el bautizo de fuego de la bautizo, exactamente. Señores, nosotros tenemos aquí al doctor José Manuel Vargas. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana
de ARS, la prestadora de servicios de salud. Mire, nosotros iniciamos hoy 3 días consecutivos de análisis a fondo de lo que ha sido hasta el momento todo ese experimento que se llama el Servicio Dominicano de Seguridad Social, que fue creado por ley en el 2001 y comenzó en el 2003 a aplicarse. Y que connotados profesionales de la medicina han dicho que tocó fondo, que colapsó. Entonces, vamos a oír, vamos a confrontar esos juicios con quienes son actores de primera fila en todo el proceso. Así que un momentito entramos con vamos a ir a una pausa. José Manuel Vargas. Muy bien. Señores. En la entrevista al doctor Manuel Núñez, que fue entrevistado el pasado viernes, que es Diario del 4, se tocó el tema de la frontera. Sí. Y mi última pregunta fue al entrevistado señalándole que su parecer con respecto a lo que el presidente Danilo Medina había anunciado, porque fue un anuncio. Dice, comenzó con una visita, su visita 198. En Jimaní, en Tierra Nueva. Entonces cuando de ahí anunció que comenzaba un programa de visita sorpresa en la frontera, que se iba a concentrar. No, y que posterior a eso, perdón, Tineo, tanto el ministro de Defensa como el ministro de Medio Ambiente, como el Procurador General de la República, tuvieron una participación importante también en la frontera. Claro. Se juntaron con todo. En Dajabón, precisamente. Que fue una junta que se Entonces se le ha estado dando para darle seguimiento. Y para que la población se socialice la información. Es decir, que sea una información de conocimiento general. Y ayer se colocó en Restauración. Ayer estuvo en el municipio de Restauración. Lo primero es el visual. Claro, el visual, sí. Porque uno de mis hijos incluso estuvo ahí trabajando en la Academia Militar. El piloto, sí, uno de mis hijos que es piloto, cuando le tocó incluso un entrenamiento que comenzó nuevo ahí en ese momento, cuando ellos estaban en la academia. Parte de lo que hicieron, recuerden que los cadetes los movilizaron en la frontera, los pusieron de servicio, tuvieron que hacer servicio en la frontera. Y parte de la estuvieron en Capotillo, estuvieron en Restauración, y lo bueno es el visual, porque el presidente Danilo Medina ayer, cuando llegó a Restauración, lo primero es lo que está al alcance de su vista. Vio todo lo que estaba al alcance de su vista. Fíjense que incluso vio el área militar. O sea, ahí le van a hacer adecuaciones para que puedan tener mejores condiciones de trabajo. Sí. Pero sobre todo con la gente emprendedora, los que tienen proyectos, los que tienen deseos de asumir iniciativas para el desarrollo de esa zona. Y ahí el presidente Danilo Medina anunció un programa de apoyo que incluye el apoyo financiero, que esto es muy importante. Para gente que sabe producir, le van a dar el apoyo. Pero ¿qué importancia tiene esto? Que se lo había anunciado, como le dije, en la visita 198, y ahora la visita que le tocó ayer, la visita sorpresa del domingo de ayer, continuó, como había anunciado, en la frontera. Se hizo en el parque Claro, lo que quiere decir, sí, porque se fue a Restauración. Porque fíjense. Restauración es allá arriba, allá. Fíjate ¿dónde nos podemos es una loma, es una loma. Es que tú en la parte fría de la loma es República Dominicana y del otro lado es Haití. Sí, fíjate. Así es esa loma de allá es Restauración. ¿Qué importancia tiene esto? Que los pueblos que están en la línea fronteriza, que no se que va el programa, que lo van a tocar. O sea, que van a tener la oportunidad de ver el presidente en su comunidad. Y van a tener la oportunidad también. Y es posible que le marchemos la carretera internacional ya. Eso sí sería una bendición. Porque uno de los problemas, incluso que tiene la. Eso es lo que yo quiero. Ese es uno de los problemas, la comunicación, don Pedro. Imagínese un corredor que usted pueda comenzar la línea allá abajo, en Pedernales, que se pueda desplazar hasta Montecristi. Hasta allá. La línea hasta Montecristi. Que usted pudiera llegar ahí, imagínese lo que eso significa. Porque ese sí es un tránsito difícil.
De manera que esto es una iniciativa estimulante. De ahí que nosotros en el programa del viernes decíamos, don Pedro, la importancia de que se permita que le den seguimiento a estas iniciativas del presidente Danilo Medina, y que recordemos que siempre para cruzar un río, un puente no se puede cruzar antes no se puede. No se puede. Que permitan, por ejemplo, que vean todas estas iniciativas, que va a pasar, pero que permitan el desarrollo. Mira cómo se moviliza Porque eso de comenzar a construir discursos sin conocer el desarrollo es exponerse sencillamente a errar. De ahí la importancia, ya vieron, ahora restauración, y como la visita sorpresa no se anuncian de manera anticipada, lo que sí nosotros podemos asegurar es que ese programa va a tocar toda la frontera. Sí, y que el próximo domingo le toca a otro pueblo de la frontera. Esto Eso es importante. Muy importante, muy importante. Mire, señores, nosotros hemos dicho que durante mucho tiempo Diario de Cuatro ha estado identificado con todo lo que es la iniciativa de crear un sistema dominicano de seguridad social. Porque la verdad es que nos pasamos 50 años sin ese sistema. No solamente para prestar servicios de salud a toda la población, sino también para garantizar pensión. Una pensión que sea digna, aunque todavía se duda que se pueda conseguir que sea digna, pero el sistema pensional ya tiene ahorrado unos 10.000 millones equivalentes de dólares. De dólares. Equivalentes, eso es una suma apreciable. Mucho dinero, Eso Pedro. es mucho dinero. Entonces, pero la semana pasada se produjo un evento que nosotros consideramos de inflexión. O sea, llegó un punto ya en que debió pasarse balance a todo el sistema de la seguridad social. Por cierto, que la ley misma lo establece que a los 10 años, ya van más de los 10 años. Y un grupo de profesionales de primer rango del ejercicio de la medicina privada, aunque están ligados a la medicina pública también, dijo que el sistema de seguridad social y de prestación de servicios de salud tocó fondo, que colapsó. A nosotros mismos aquí en Diario de Cuatro eso nos causó inmediatamente una preocupación profunda y dijimos que eso no era lo visible. Entonces, lo que queremos es que personalidades que están directamente ligadas al sistema, ya hoy está con nosotros el doctor José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de la DARS, que es ustedes saben, la prestadora de servicios de salud del sector privado. Pero también mañana estará con nosotros González, Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez, Sí. Que es el director del Servicio Nacional de Salud. Nacional de Salud. Y también el miércoles vendrá con nosotros Nelson de Marmolejo. Lo que queremos es que mucha gente que ha estado desde el inicio en esto evalúe amplia de la manera que contribuya a entender si hemos avanzado o no en esto. Buenos días. Bienvenido, señor Manuel. Usted que siempre está con nosotros cada vez que lo solicitamos, que inició de cero, igual que nosotros, en el sistema de la seguridad social. Colapsó el sistema. Bueno, primero, buenos días a ustedes y buenos días a los amigos televidentes. Y antes de responder esa interesante pregunta, quiero que me permitan este medio tan visto y de tanta relevancia para expresar nuestro más sentido pésame a la familia Perelló Abreu y Perelló Bonelli por la muerte de mi amigo personal, el señor Rafael Perelló, un empresario, un ícono del empresariado dominicano. No hay duda, así es. Así que gracias por permitirme eso. Respondiendo a la pregunta, amigo Pedro Cava, en verdad nosotros no coincidimos con esas afirmaciones. Nosotros creemos que el sistema de salud dominicano está avanzando a pasos gigantescos. Y para ello siempre es bueno comparar. La ley se promulgó en el año 2001. El régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, nosotros incidimos, arrancó en el año 2007. Es decir, que tiene 10 años. En esos 10 años, ¿qué hemos logrado? Primero, existía antes de la Seguridad Social el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Usted sabe cuántos afiliados habían? 7.000 afiliados, con una serie de limitaciones para los dependientes, para los familiares, para los dependientes adicionales. Hoy
solamente el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud tiene 4.020.000 afiliados dominicanos que están asegurados contra la salud, contra cualquier enfermedad. No solamente el titular, sino sus familiares. Nosotros hemos dicho en este espacio en reiteradas ocasiones, y queremos reiterarlo de nuevo, que la seguridad social es el avance más gigantesco, el paso de avance más gigantesco que ha dado la sociedad dominicana en torno a satisfacer una necesidad prioritaria de la familia dominicana. Socialmente es un avance indiscutible, pero el régimen subsidiado también tiene 3.500.000 afiliados. Se le suman a los contributivos. Sí, la sociedad dominicana tiene un 73% de toda su población asegurada, y es verdad que falta un 27%. Pero en ningún país del mundo está el 100% absoluto. Y aquí falta parte contributiva y falta parte subsidiada. Pero usted comparar de 7.000 afiliados hace 15 años a 7.300.000 afiliados hoy es un paso gigantesco. Y además, el hecho de que usted tenga una nómina tiene derecho a recibir las atenciones en salud, las prestaciones de salud, sin importar su condición de salud. Pero no solamente usted, sus hijos, su esposa, sus padres. O sea, eso es un paso que nadie puede negar, gigantesco de avance. Pero yo voy un poquito más lejos. El catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud todos los años se amplía. El año pasado, para que ustedes tengan una idea, se ampliaron 27 nuevos procedimientos para enfermedades, 44 medicamentos para enfermedades de alto costo y oncológicas, 7 procedimientos adicionales para trasplante renal y hemodiálisis. Se incrementaron los medicamentos ambulatorios de 3.000 a 8.000 pesos. Se incrementaron las atenciones en salud por accidentes de tránsito, 75.000 pesos adicionales sin cobrar un centavo. O sea, nosotros asumimos ese incremento de la suma asegurada por algo lógico que fue el incremento de salario de un 20%. Sí. Y no cobramos un peso. Es decir, la sociedad dominicana ha ido avanzando tremendamente en el ámbito de la seguridad social y sobre todo en el ámbito de la salud. Y eso no se puede negar porque ahí están los números. Por además, la expectativa de los dominicanos son 72 años en promedio y hace 50 años eran 48 años nada más. La expectativa es, todo esto tiene una incidencia en la salud de la gente. Por ejemplo, los índices de mortalidad materna y mortalidad infantil, nosotros hemos avanzado muchísimo. El país, en sentido general, ha avanzado de 35 a 22 en la muerte materna. Y en el ámbito de nosotros, hemos avanzado muchísimo, pero nosotros tenemos índices en el régimen contributivo de países desarrollados, de una mortalidad infantil de 8.4%, una mortalidad materna de un 15%. O sea, pero tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, en nuestro país no es lógico que haya un 90% de las mujeres que van a dar a la luz que lo hagan por cesárea. Porque en el mundo entero, según la Oficina Mundial de la Salud y según la Oficina Panamericana de la Salud, ese porcentaje debe ser de un 10 a un 15%. Eso hay que corregirlo. Porque cuando la mujer da a luz normal, la parte afectiva, la parte física, la recuperación de la madre y el hijo es mucho más rápido y mucho menos costosa. José Manuel, hay que señalar, recalcar que José Manuel está en condición de representante del sector privado, claro, en lo que tiene que ver con la administración. O sea, quien está haciendo la ponderación de cómo ha ido mejorando el sistema nacional de salud de la República Dominicana y dentro de ello la seguridad social es un hombre del sector privado. Pero en ese mismo sentido, dentro del cuestionamiento que se hizo la semana pasada, que hicieron 4 reputados, 4 maestros de la medicina. Maestros de la medicina. Hablar del colapso de la salud, bueno, hay 2 componentes que yo quisiera que usted lo abordara. Uno, por un lado, cómo ve el proceso de infraestructura hospitalaria de la República Dominicana con el componente del equipamiento hospitalario, y cómo ven ustedes desde el sector privado el otro componente que a mí me impactó mucho, que es el de la calidad de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, don José Joaquín Pollo decía que el 90% de los medicamentos que se comercializan y se usan en el país no sirve para nada. A mí eso me espantó. Y aunque hemos visto que desde el sector oficial respondieron, ¿verdad? Me gustaría conocer cómo ven ustedes, como prestadores de servicios, esos 2 componentes en el plano
de lo que son los avances del sistema de salud en la República Dominicana. Bueno, primero, en la parte de la infraestructura, Sí. yo creo que estamos avanzando a pasos gigantescos. Quizás se cometió un error en reparar al mismo tiempo 56. al unísono 54 hospitales. Sí, sí, sí. Eso debió hacerse escalonadamente porque eso genera una serie de inconvenientes, pero no menos cierto que se ha avanzado muchísimo y la importación de nuevos equipos ayuda a mejorar los diagnósticos y que a los médicos sean más asertivos cuando prescriben un medicamento, cuando prescriben cualquier enfermedad para un paciente. Creo que eso se está solucionando y que estamos avanzando en esa parte de infraestructura. Y nosotros como sector privado estamos contentos y alegres que eso siga avanzando. Porque si esa infraestructura, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista profesional, mejora, en esa misma medida nosotros estamos dispuestos a que esos centros sean parte de nuestra red de prestadores de servicios de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos tecnológicos de poderse comunicar tecnológicamente y poder facturar los servicios que prestan. Exacto. Eso es una ventaja. Ahora, la otra afirmación del doctor José Joaquín Puello Herrera, que como vimos ustedes es una autoridad indiscutible, un profesional de primera categoría y un deportista a prueba cabal. Pienso que eso es algo que nuestras autoridades están compelidas a investigar. Nosotros, por nuestra parte, no tenemos los elementos técnicos a mano para poder expresar una opinión al respecto. Quizás creo que ese porcentaje es muy alto, pero nosotros estamos investigando con nuestros técnicos para entonces fijar una posición como sector frente a esas declaraciones. Ya. Porque nos gusta que nuestras posiciones estén avaladas por estudios. Yo creo que aquí hay muchos medicamentos y pienso que hay muchos que son buenos. Y nuestras autoridades tienen unos controles que si algunas veces fallan hay que corregirlos y hay que ponerlos más modernos. El día pasado vi que la DGMATS, que es la organización de salud pública que controla los medicamentos, prohibió el uso de 2 medicamentos para el cáncer de origen de Argentina. Sí. Entendiendo que no cumplían con los requisitos que demanda Esos esa son controles. dirección. Eso es control. Y yo pienso que hay muchos medicamentos de origen extranjero y local y que hay sus problemitas porque no podemos negar que hay medicamentos falsificados, no, pero por supuesto, que claro. hay problemas en Moca con los medicamentos. Pero decir que el 90% quizás es un porcentaje un poco alto. Sí, muy bien. Manuel, luce alto el porcentaje de primera un intención. poquito alto. José Manuel, mire, es recurrente los juicios categóricos, planteándose que no se han logrado las expectativas, que antes estábamos mejor. Y le hago la pregunta siguiente. Antes, y bien que usted lo tocara, el número, algo más de 7,000 afiliados. Pero había algo. Nosotros tuvimos la oportunidad como reportero e investigador para el diario Hoy de hacer una investigación sobre cómo se protegía una persona. Y la conclusión, para que ustedes tengan una idea, un toro, en ese momento, un toro de raza, que implicaba una inversión mayor que lo que tenía que erogar el sistema para resarcir a la familia que perdía a un miembro o un miembro que quedaba lesionado de por vida. Porque fíjense cómo se hacía. Si quieren pueden buscar la normativa, o sea, la normativa que existía en el momento, mire, un dedo tenía un precio. Si eran 2, eso se iba sumando. Entonces la mano tenía un precio. Los ojos, cada ojo, si era el derecho o el izquierdo, tenía un precio. Oiga, esto parece, pero eso está ahí, consignado en la normativa. O sea, la normativa que da el precio. Y al final, cuando usted sacaba balance, iba tomando todas las extremidades. Y las extremidades eran cheles, que recibía una persona que perdió una pierna, que perdió un brazo. Entonces, cuando oigo esto de la gente, lo segundo es que para usted entrar en una iguala médica, en ese momento, usted tenía que dar sano, constancia de que era un hombre sano. De que estaba sano. O sea, había preexistencia. Sí. El hombre o la mujer tenía un límite. Si había cumplido 60 años, usted no puede entrar al sistema. Entonces, lo que le digo es, esto es recurrente. Si ese es lo que existía y lo conoce mucha gente, incluso algunos de los actores, ¿por qué insistir en que antes estábamos mejor? Usted sabe que el ser humano muchas veces se presta a ese tipo de conjeturas, pero la verdad es una sola, ni más bonita ni más fea. Ahí están los números y tú acabas de mencionarlo. Hoy en día, en ese aspecto que mencionas, tanto la Superintendencia de Pensiones tiene una comisión técnica, esa Comisión Técnica de Discapacidad, que se evalúan a las personas cuando tienen una discapacidad parcial o total.
Sí. Pero también la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene otra comisión técnica de discapacidad para ver los casos de problemas laborales, de origen laboral. Y se hace lo mismo, donde se pensiona al afiliado de manera digna. Si es parcial, pues parcial. Y si es total, total. Eso es del cielo a la tierra. Pero además, para muestra, solo basta un botón. La encuestadora Gallup, que dirige nuestro amigo, mutuo amigo Rafael Acevedo, un hombre serio, dice que el 90% de los afiliados, en el caso nuestro, cuando se le cuestiona cómo se siente usted con los servicios que recibe de su ARS, ¿usted sabe lo que dice? El 90% que están conformes. El 90% dice que está dispuesto a recomendar su ARS a un amigo o a un familiar. Y nadie recomienda a un amigo o un familiar algo que no sea bueno porque ese amigo le va a pedir cuentas más adelante. Claro. Es decir, y faltan cosas, es verdad, porque los seres humanos somos dinámicos, no somos estáticos. Por ejemplo, y eso es algo que Pedro ha mencionado en reiteradas ocasiones, la atención primaria, eso nos falta, que está contenido en la ley, y que eso es algo fundamental para mejorar los servicios de salud, porque se ha demostrado que en los países donde se ha implementado adecuadamente el sistema de atención primaria, los problemas de salud se resuelven en esa instancia desde un 72 a un 80%, y el costo solo es para el afiliado de 100 pesos. Entonces podrían sobrar recursos más adelante para ampliar ese catálogo de prestaciones, acorde con las necesidades más sentidas de la población. Y eso hay que hacerlo porque eso es un mandato de la ley. La ley es igual para todos, porque la ley no establece, la Constitución de la República no establece que hayan dominicanos de primera categoría y dominicanos de segunda categoría. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces, si una ley fue aprobada, una ley orgánica que requiere el 75% de los legisladores presentes, fue aprobada, tiene una jerarquía de segundo lugar después de la Constitución de la República, pues debe ser cumplida, y esa es la ley 8701 en ese aspecto. Agregar a la pregunta de Mozart. Mozart preguntó hace un momento que las expectativas de ustedes con lo que está pasando en el sector salud. Entonces ahora yo le agrego, a propósito de este agregado, que son los centros de diagnóstico y de atención primaria. Por ejemplo, se ha inaugurado uno recientemente, ahora el más reciente es en Polo, Barahona, la semana pasada, que tiene ese centro ahí, lo que quiere decir que esa gente tenía que bajar, imagínense, de Polo a ir a Barahona. Era una situación difícil. Se han inaugurado, entonces ahí se daba la información de que es una programación que este año entrarían 17 nuevos en la programación de ejecución. ¿Esto cómo ustedes lo están viendo? Positivamente, eso ayuda a mejorar la salud de la gente. Y es bueno entender que la salud de la gente, cuando se hace un sistema de salud preventivo, que se promociona la salud, que se previene la enfermedad, óyeme, la gente no se enferma. Cuando usted está sano, usted desde el punto de vista emocional y humano está alegre, pero es productivo a su familia, a su empresa, al país. Entonces, ese tipo de instalaciones ayuda a eso. Eso es del sector público y muy bien que se haga. Pero falta que el sector privado implemente estos centros de atención primaria con capacidad resolutiva, que usted tenga un récord médico único, porque hoy en día su récord médico está entre los diferentes especialistas donde usted va, y eso no es justo, porque usted como ser humano integralmente es uno solo. Un sistema de referencia y contrarreferencia, controles, donde se sepa cuál es la historia clínica suya y de sus ancestros, porque eso ayuda a ser más efectivo en el diagnóstico. En esa parte, parece el diagnóstico que ellos hacen, diagnóstico que hacen de la situación en que está el sistema, se acerca mucho a la realidad, el diagnóstico, el examen. Pero me parece que el parámetro que ellos usan para poder equiparar un sistema con otro son sistemas que ellos conocen muy avanzados en Europa, Estados Unidos. Y me parece injusto si partimos del hecho de que nosotros tenemos apenas 10 años efectivos de montaje de una estructura tan exigente como es la prestadora de salud, con modernidades, garantías, limpieza, asepsia, todo lo que implica un sistema de salud. Entonces, los dominicanos somos como muy dados a, como dice Héctor, a hacer afirmaciones muy severas cuando calificamos las cosas. Eso es malo, pero no tiene porción de bueno. Entonces lo que decimos es, yo no quisiera desautorizar, como usted expresó tanto respeto por estos 4 profesionales, con todo lo que dicen. Me parece que el diagnóstico en alguna parte es aceptable, es, digo yo, asimilable por el sistema para la corrección futura. El asunto donde está es en lo severo del colapso
de tocar fondo, ¿no le parece? Sí, yo creo que a mí me parece que eso es una afirmación que sobrepasa el límite de lo sensato, porque la realidad es otra. Lo que vive la sociedad dominicana es otra. Entonces, tanto nosotros que hablamos de la encuesta Gallup, pero también la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, hizo una encuesta y los hogares dominicanos manifiestan su satisfacción con los servicios que reciben. Estamos avanzando y eso no podemos negarlo. Lógicamente hay cosas que corregir, claro que hay cosas que corregir, pero los avances son innegables. José Manuel, hubo otro aspecto que ellos tocaron y hubo una sugerencia que es en lo que tiene que ver con la prestadora de servicios. Decía, todos deben ir al SENASA. Y entonces, si alguien quiere, El ente público. pero todos deben ir al SENASA. ¿Cómo lo ve? Eso creo que es algo que está en contra de nuestra propia Constitución, que, ¿Cómo? está en contra de la propia Constitución, que establece un Estado de derecho y un Estado libre, donde usted tenga derecho a elegir dónde usted quiere estar si usted paga ese servicio. Yo creo que eso no es correcto, porque el Estado tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ya vivimos la experiencia del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Yo creo que si usted paga un servicio, como es el caso contributivo, donde el Estado no pone un centavo, que lo pone el trabajador y el empleador, usted tiene el derecho a elegir donde usted quiere estar. Si usted quiere irse al SENASA, váyase al SENASA. Pero si usted quiere irse a una ARS privada, váyase a una ARS privada. ¿Cómo lo establece la ley? Porque esa es la democracia. Nosotros no vivimos en un país comunista, un país autocrático. Nosotros vivimos en un país democrático. Y el sector privado tiene derecho a incidir, y de hecho lo está haciendo muy bien, en los diferentes aspectos de la vida nacional, de la vida productiva y la vida de servicios del país. De tal forma que creo que eso es una exageración, porque... ¿Y no será que a esos médicos le está yendo mejor vía SENASA? No, yo creo que le está yendo mejor a los galenos desde todas las vías. Creo que le está yendo mejor en todos los aspectos, de la vía del SENASA y de la vía del sector privado. Porque para que tengas una idea, ustedes que son periodistas muy acuciosos, el año pasado solo nuestras asociadas pagaron 25.107 millones de pesos de servicios de salud. ¿Es un honorario? Oiga, En honorarios. Más de 25 millones. Honorarios y servicios Más de de 25 salud. mil millones. Escuchen Más de bien 25 eso. mil millones de pesos. 25 mil consultas millones de pesos. Solo ambulatorias, en honorarios para los medicamentos, médicos. internamientos, estudios diagnósticos, estudios de laboratorio, servicios de salud. Más de 25 mil millones de pesos. Está bien, pero Dimos son 25 millones, Pedro. Déjate de pendejar. 33 millones de servicios de salud. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme. De cada peso que Impresionante. recibe una de nuestras ARS, 93 centavos se dedican a pagar servicios de salud. Pero no hay que ver esa plaza de la salud repleta Y dígame y de una todos la los sectores clínica, busca la sociales, clínica. de todos los sectores Pero, de arriba, del medio y de abajo. El donde está el Andeclí. Sí, el doctor de Mena. de Rafael Mena. Mena. La Sí. clínica de Mena está Full repleta. así Sí, bien llena y tienen que estar comprando parqueo. Y se ve remozada. Comprando Es parqueo, remozada. para- Óyeme, oye, el sistema ha avanzado. Sin negar eso, es Todos una tienen que mentira. estar comprando parqueo, Mozart, eso es verdad. Sí. Identificando a vecinos dónde ubicar parqueo. Toda la clínica privada grande Sí. del país, todas. Sí. Y usted va a Es verdad. Santiago y pasa lo mismo, en todas las provincias pasa lo mismo. O sea, el sistema ha ido avanzando en beneficio de los prestadores, pero sobre todo en beneficio de los afiliados. La verdad que nos tomó por sorpresa, de verdad que sí, esa afirmación tan severa, porque me daba la impresión de que desde el diagnóstico iba por buen camino. El problema fue la conclusión. Don Manuel, ¿cómo anda el catálogo de prestación? Cada año se está ampliando. Se están- Cada año, lógicamente, y nosotros, como sector y privado, los chelitos y la la cápita. sí, la cápita. ¿Cómo Tú sabes anda que la eso? cápita, al igual que el catálogo, tiene que ser necesariamente Actualizado. Directamente dinámico y proporcional. actualizado. Ajá. Ahora, por ejemplo, con los accidentes de tránsito, que nosotros hablábamos que se aumentaron 75.000 pesos sin cobrar un centavo, a nosotros nos cuesta 24,4, nos Sí. pagan 18 pesos. Hay una resolución que establecía que eso vencía en febrero 8, se pospuso hasta abril y ahora se pospuso hasta mayo. No creo que sea mala intención de las autoridades, sino que hay que hacer estudios Adecuar. actuariales que lleva tiempo para entonces actualizar ese. Pero en sentido hemos ido caminando. Y ese catálogo, nosotros siempre hemos dicho que tiene que responder Porque eso sí es a importante. las necesidades básicas de la población Claro. afiliada. ¿Y quién hace eso? Bueno, el Ministerio de Salud hace un levantamiento de cuáles son las necesidades más sentidas. Se somete al Consejo porque el Ministerio de Salud es
ocupa la vicepresidencia del Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces, ese organismo manda al órgano técnico, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Mira, hay esta necesidad. Vamos a valorar cuánto cuesta eso. Eso se determina que la gente demanda 5 medicamentos, 7 procedimientos, 4 asuntos adicionales de estudios. Entonces eso cuesta 2 pesos. Entonces se le pone 2 pesos al per cápita y nosotros siempre de acuerdo en que se amplíe, acorde con las necesidades de los afiliados. Esa ha sido nuestra posición todo el tiempo. Pero se ha ido moviendo. Ese catálogo no es estático, es un catálogo que es dinámico. Como somos todos, y bueno, y que cada cierto tiempo hay que revisar el per cápita porque estamos hablando de un país que afortunadamente hay un equilibrio macroeconómico, pero hay inflación. Y la inflación nos afecta a todos. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer un ajuste por aspecto inflacionario, por aspecto de siniestralidad, que se gasta bastante en los servicios de salud. Y lógicamente, cuando usted gasta 93 de cada 100 pesos en los servicios de salud, gasta 10% en gastos administrativos, que es poco porque cualquier empresa gasta un 20%. Y hay que pagar a los promotores, usted suma 93 más 10 más 1, eso da 104. Es decir, que hay un pequeño déficit que es compensado, es bueno aclararlo, con los beneficios financieros de 5.100 millones de pesos que tiene nuestra sociedad como patrimonio y además de las reservas técnicas y las reservas de siniestros pendientes que tienen que hacer que se invierten. Eso produce un beneficio financiero. Y al final del día, el PDSS, el Plan de Servicios de Salud, que es la seguridad social en la parte privada del régimen contributivo de Seguro Familiar de Salud, arroja un beneficio de 1.60% de los ingresos. Me parece que eso es poco, porque aquí muchas veces se quiere satanizar que el sector privado obtenga un beneficio, pero señor, si usted invierte 5.100 millones de pesos en una infraestructura que le da servicio importante a la población, tiene derecho a ganar algo de dinero porque ese es su trabajo y eso no es un pecado en una sociedad democrática. Así República Digital, una de las expectativas también que en la población está, es que la información de referencia médica, cuando usted va a ingresar a un centro, llegó a un hospital en Santiago, llegó a un hospital en Jimanío, llegó a San Pedro de Macorís, la información de referencia va a estar en el sistema. ¿Ustedes han recibido alguna información de ese proceso? Nosotros hemos recibido la información que hacen los medios de comunicación y lo vemos con muy buenos ojos. Nosotros apoyamos esa iniciativa porque eso es parte del récord médico único. Claro. Y que sea récord médico claro, y que sea electrónico como es en el mundo entero, mejor naturalmente. Eso tiene que tener un respeto a la privacidad de cada paciente. Claro. Por ejemplo, eso planteaban los médicos. Claro. Lo mismo que el Vademecum para la medicina. Claro. Eso hay que. Vademecum nacional. Eso hay que actualizarlo. Esas son cosas que están pendientes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos usted le pregunta, que me pasó a mí, le pregunté a mi médico, se llama Dr. James Berry, en el Mass General de Boston, que es una escuela de la Universidad de Harvard de Medicina. Doctor, ¿cómo está fulano de tal? Me dijo el médico, solo puedo decirle que es mi paciente. Nada más. Excelente. Claro, y así debe ser. Porque usted no puede inmiscuirse en la vida personal y particular de cada quien. Entonces, si eso se maneja con esa discrecionalidad, con esa profesionalidad, con la ayuda de la técnica, perfectamente tendremos un récord médico único. Eso es parte de la atención primaria. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la ADARS. Así iniciamos esta semana, examinando entonces si estamos tocando fondos o en progreso para establecer un sistema. Aquí le voy a dejar los documentos que avalan todo lo que le hemos conversado. Porque nosotros hablamos con documentos y con pruebas en las manos. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, señores, nosotros regresamos mañana. Dios mediante.